Me dirijo a usted. Una carta a la nación española. Texto incluido en la revista Libertad Política. El consenso político. Estimado lector, una vez más acudo a mi cita con usted, para hablarle hoy, de un concepto que no pertenece a la política y que, a pesar de ello, está siempre presente en el discurso ideológico que impera en España en todos los medios. Este vocablo es el consenso político. En España el término consenso se utiliza de forma positiva en el mundo de la política, sin hacer los reparos pertinentes que realmente implican utilizar este vocablo, siendo un sinónimo de acuerdo favorable para dos o más partes. Más en concreto y siguiendo su significado etimológico, de consentimiento, o también, de unanimidad en el pensamiento y voluntad. Esto que es deseable en lo social y en la vida religiosa, que es de donde procede el término, es totalmente opuesto en la política. El consenso, de hecho, es lo contrario de la política, es decir, en lo esencial, siendo el natural disenso la base para que pueda existir la política, el consenso es su contrario para eliminar esa diferencia. Donde hay consenso la política no existe y está prohibida. Y aunque le pueda sonar a usted escandaloso, la libertad de pensamiento desaparece. El consenso es un ataque a la libertad de pensar. Ellos ponen las consignas, y ponen los límites para que nadie pueda pensar por su cuenta. En política, si hay consenso hay un coto para poder pensar. Reflexione sobre ello. La razón de lo que le digo es fácilmente explicable con un ejemplo. Si un partido político, que defiende una supuesta ideología de izquierdas, habla de consenso con un partido de supuesta ideología de derechas, en primer lugar y necesariamente, debe de haber unanimidad en el pensamiento de las partes, eliminando de facto cualquier diferencia política, y, en segundo lugar, y esto está experimentado por millones de españoles decepcionados con su voto, los votantes de ambos partidos serán traicionados. Ya que esos votantes esperaban que el partido al que han depositado su voto llevase a cabo esos proyectos, que nunca serán cumplidos, ni lo han sido nunca, de los que hablaba en su discurso, estoy seguro que este hecho le suena. ¿Cuál es entonces el motivo de ese consenso? En España, al ser facciones estatales y no partidos políticos, al ser una oligarquía de jefes de facción dentro del Estado, la pieza clave y característica para que se pueda funcionar es el consenso, porque las oligarquías precisan del consenso. Es una prueba más de que en España no hay democracia. El consenso entre oligarcas da paso, esencialmente, a un reparto. Se reparte entre las partes el poder y las prebendas, en detrimento de los intereses de los votantes, que, aplicado el sistema proporcional de listas, quedan apartados del juego político y sin representación del elector. Realmente, en términos políticos, lo que hace un votante en el estado de partidos no es elegir a ningún partido, ya que todos están ya en el poder dentro del Estado, sino ratificar unas listas de facción, elaboradas por el jefe de partido para legitimar ese reparto de poder mediante el consenso. En una verdadera democracia, en la que el elector tiene la capacidad de elegir y de poner a los gobernantes, el consenso es inaceptable y sería un escándalo. Donde hay consenso jamás puede haber democracia, porque en la democracia son las mayorías las que eligen. ¿Qué motiva, pues, que en España se utilice este término en política de una forma positiva desde instituciones y medios de comunicación? La respuesta reside en el origen mismo del régimen político iniciado en 1978, régimen que viene de un acuerdo entre los que ostentaban el poder a la muerte del dictador y la oposición, quienes llegan a un consenso, para repartirse el poder del Estado, los cargos y las empresas públicas. Son estos agentes, los que, mediante el consenso, transforman la dictadura, un partido único en el Estado, en un Estado de partidos o partidos varios estatales sin la participación de los españoles, impidiendo de esta manera la libertad política y la democracia con la excusa de la reconciliación y la concordia. Por esta razón y para que la mentira continúe, el consenso debe ser alabado y colmado de elogios que impidan ver el grado de corrupción y de traición al elector, como de traición a los propios principios morales de quienes pactan para estar en el poder en su origen, y hasta día de hoy, y para el que lo acepta, produce una transgresión de los principios morales. Los perniciosos efectos que sufrimos por causa del consenso pueden ser evidentes. El que acepta el consenso, necesariamente, tiene que tener la moral derruida y manchada.
Si ha seguido usted toda la serie de cartas que he ido publicando en anteriores números de esta revista, y con esta última carta que le muestro, habrá usted podido adquirir ya los conceptos básicos y necesarios para ir acercándose a la comprensión, con buena fe intelectual, del problema político que hay en España. Por supuesto, como en todo lo que atañe a lo público, hay soluciones. En futuras cartas le hablaré pues de ellas.